La historia de Venezuela y de cualquier país pues es sumamente profunda, grande, detallada, que a veces hay cosas que pasan desapercibidas, a veces hay cosas que no se han ahondado en la profundidad requerida, y esto es natural debido a tanto detalle que tiene la vida de los pueblos. Entonces eso hace pues que algunas cosas queden vistas muy superficialmente. Hoy vamos a hablar sobre una figura que a mi concepto personal pues no se ha ahondado lo suficientemente en su estudio, y que a mi parecer los venezolanos hemos sido mezquinos con el nombre de esta figura venezolana que llenó momentos estelares de la historia de nuestro país, de la historia contemporánea de nuestro país del siglo XX. Y me refiero nada más y nada menos que a la figura de Mariano Picón Salas. Mariano Picón Salas es una figura fascinante, su estudio biográfico es algo extraordinario, el aporte institucional que le dio a esa Venezuela posgomecista fue sumamente importante, y además que le tocó vivir la transición de aquel país decimonónico, es decir, un país que vivía en el siglo XIX, con la cultura del siglo XIX, con el atraso del siglo XIX, y cómo se fue incorporando a la modernidad en el siglo XX. De allí que una de las frases más célebres o del pensamiento más célebre de Mariano Picón Salas es que Venezuela había entrado al siglo XX con 35 años de atraso, que había entrado al siglo XX después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Bueno, esto marca pues esa visión crítica y reflexiva que tuvo como académico, como un intelectual de una mente perspicaz, como una persona de una sapiencia extraordinaria, que a muy temprana edad dio demostraciones de esa gran inteligencia con la que había sido dotado por la naturaleza. De tal manera que Mariano Picón Salas es una figura extraordinaria para su estudio en nuestro país, porque nos traza derroteros y nos alienta a seguir en el quehacer de ciudadanos útiles, como lo hizo él durante toda su existencia. Esto es muy importante porque pocas figuras se han dedicado con tanta pasión al país. Y Mariano Picón Salas fue uno de esos precursores en ese sentido, desde el mundo civil, desde el mundo intelectual, desde el mundo académico. Mariano Picón Salas nace en la ciudad de Mérida el 26 de enero de 1901. Apenas estaba comenzando el siglo XX. Volvemos a repetir, era un país sumergido en una cultura decimonónica, en un letargo que había congelado el país en el siglo XIX. Y no en las postrimerías del siglo XIX, sino entrado el siglo XIX, o sea, teníamos más de 100 años de atraso. Bueno, esto hace pues que Mariano Picón Salas viva aquella Venezuela agrícola y costumbrista, sumisa y rebelde, sencilla y esperanzadora, que habían aquellos movimientos armados y aquella caudillesca que sacudía. Bien, Mariano Picón Salas pues se marcha fuera del país, y una de las cosas dijo que no iba a sucumbir a una dictadura. Y con esas palabras, Mariano Picón Salas pues se retira del país, se va a Chile, y en Chile pues transcurre como vendedor de artículos de escritorio. Entonces, como vendedor de artículos de escritorio, pues va sentando las bases con algunos profesores de Chile, y así en 1924 se inscribe en el Pedagógico de la ciudad de Santiago de Chile. Y allí pues se egresa como profesor de historia. Y más tarde, con ese título, pues se inscribe en la Universidad de Santiago de Chile, de donde egresa como doctor en filosofía y letras. Y esto fue muy importante porque ahí va a empezar una carrera académica extraordinaria, una cantidad de trabajo de investigación extraordinario, con aquella mentalidad perspicaz, con su criterio crítico y reflexivo, donde va a empezar a hacer un tratamiento de la historia alejado de esa épica griega antigua, donde los héroes de la independencia venezolana se habían convertido en semidioses del Olimpo, divorciados de la realidad de su tiempo. Y esto trata de retratarlo en esos trabajos que va a empezar a hacer Mariano Picón Salas, y con lo cual pues se destaca como un hombre conocedor del país, de la realidad del país, de la historia del país. Empieza a penetrar desde otra óptica la historia de Venezuela. Entonces de allí que sus trabajos para el conocimiento de la historia de Venezuela son sumamente importantes. Bueno, en esa preparación que va a tener Mariano Picón Salas, pues viene finalmente la muerte del general Juan Vicente Gómez, y regresa al país para incorporarse
a todo aquel trabajo de reconstrucción de la nación que había iniciado el general Eleazar López Contreras. Se incorpora con la administración del general Eleazar López Contreras, donde va a cumplir un rol importante. Recordemos que la reforma constitucional de 1936 va a crear las bases institucionales de la Venezuela que tenemos hoy en día y de las instituciones que tenemos hoy en día. La base fundamental van a ser en esa reforma constitucional que hace el general Eleazar López Contreras. De tal manera que el viejo Ministerio de Salubridad Pública se convierte en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el viejo Ministerio de Instrucción Pública se convierte en el Ministerio de Educación. Con la creación del Ministerio de Educación, pues van a haber figuras importantes que van a pasar por allí, entre ellos Rómulo Gallego, pero va a ser el doctor Arturo Larpietri quien, al llegar al despacho, el general López Contreras le dice: espera que usted tenga los pantalones bien puestos porque los otros que estuvieron en el despacho los saqué porque no dieron la talla. Y el doctor Arturo Larpietri, con apenas 33 años de edad, pues hizo una labor titánica en la reorganización. Y una de las cosas fundamentales fue la creación o la consolidación, mejor dicho, de la Dirección de Cultura y Bellas Artes, que se había creado en 1936, pero que va a cobrar un vigor bajo la cartera de ministro de Educación del doctor Arturo Larpietri. Y en ese momento, pues, va a incorporarse en la Dirección de Cultura y Bellas Artes nada más y nada menos que Mariano Picón Sala. Mariano Picón Sala va a hacer una labor extraordinaria en este sentido, porque la Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación crea por primera vez una política cultural de Estado que no la había en Venezuela, pues no hubo reforma educativa alguna desde 1899 hasta 1936. De tal manera que la labor que hace en ese sentido Mariano Picón Sala es fundamental, porque se sistematizó el estudio de las artes en nuestro país y entonces se sistematizaron los pensum de estudio para la formación de música, de pintura y de artes y oficios. Y entonces esos centros de enseñanza estaban bajo la tutela de la Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Y al director de Cultura y Bellas Artes le correspondía, pues, monitorear todas aquellas instituciones que se habían creado a partir de 1938. Y esto es muy importante porque, a pesar de que para 1936 ya estaba creada la Dirección de Cultura y Bellas Artes, cuando aún todavía era el Ministerio de Instrucción Pública, y con lo cual se hicieron algunos decretos para hacer escuelas de arte, escuelas de música y escuelas de artes y oficios, no es sino hasta 1939 cuando estas instituciones abren oficialmente sus puertas en Venezuela. Es como en el caso de Barquisimeto, que es la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Música, hoy Conservatorio Vicente Emilio Sojo, y la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Pública Pío Tamayo, la Escuela de Artes Plásticas, que hoy en día es la Escuela Martín Tovar y Tovar, fueron en ese decreto de 1936, que va a ser el general José Rafael Gabaldón como presidente del Estado Lara. Pero que finalmente, con esa reforma que se había hecho y con Mariano Picón Salas al frente de la Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, abren en 1939 sus puertas en el caso del Estado Lara en la ciudad de Barquisimeto. Y esto pues fue un impulso con una estandarización programática e instruccional de la formación de las artes en nuestro país. Bueno, esa labor pues le va a servir de simiente para una labor posterior que va a hacer Mariano Picón Salas de una manera muy relevante. Es nombrado pues embajador de Venezuela en Checoslovaquia como agregado comercial. Ahí va a hacer algunas negociaciones, algunas cosas, y los biógrafos no saben por qué inexplicablemente fue destituido de su cargo. Entonces de ahí se regresa a Venezuela y luego es nombrado embajador de Venezuela en Colombia. Ya se había empezado a cartear desde Chile con el joven Rómulo Betancourt, y esto pues le va a granjear una amistad con Betancourt, se va a unir al Plan de Barranquilla y va a tener una serie de contactos personales, pues también en Chile se había formado dentro de lo que eran los socialistas de aquel momento, y ya como crítico reflexivo había tenido una oposición a la materia de
de ciertas corrientes del socialismo que consideraba que no eran acorde a Latinoamérica porque Latinoamérica tenía una realidad distinta a la europea. Y esto es muy importante porque esto va a marcar pues también la posición personal que va a tener con la visión política que tuvo y sobre todo respecto a la cultura y la pedagogía. Bien, Mariano Picón Sala, después del derrocamiento de Rómulo Gallego, pues se va a México y en México pues va a ser reconocido, va a ser profesor en varias instituciones de educación superior, va a hacer trabajo sobre algunos aspectos de la cultura y la educación de México, va a ser miembro incorporado a escuelas de tradición en México, como mientras estuvo en Colombia hizo un trabajo también importante sobre una figura histórica colombiana y esto le valió ser incorporado a la Academia de la Historia de Bogotá, lo que habla pues por supuesto de esa gran relevancia que tuvo como escritor, como investigador, como historiador y como pedagogo Mariano Picón Sala. En México pues va a ser una labor extraordinaria también, después pasa a los Estados Unidos, va a ser profesor invitado en Columbia, en la Universidad de Columbia y bueno, ahí va a acompañar al general Medina Angarita en la develación de la estatua de Simón Bolívar en Nueva York junto a Diógenes Escalante, que era el embajador de Venezuela en Washington, y bueno, y el discurso allí pues pronunciado de una manera muy idónea. Todas estas cosas son sumamente importantes porque nos habla de la dimensión que llegó a tener Mariano Picón Sala. En 1950 pues regresa a Venezuela. Ahí se encarga de la página El Papel Literario de un rotativo de Caracas. Y bueno, ahí va a emprender pues una labor dentro de algunos institutos importantes y sobre todo que va a ser el ideólogo, el estudio para ser el pedagógico de Caracas. Porque recordemos que en la década del 40, cuando caminaba aquella reconstrucción del país que había propiciado el general Eleazar López Contreras, se necesitaba gente con una gran preparación para mover pues las instituciones educativas de aquella época y él propone traer una delegación chilena, ya que él era egresado tanto del pedagógico como de la Universidad de Santiago de Chile, para que contribuyeran a la formación estructural de aquellos nuevos entes educativos para su renovación. Y entre esas figuras venía el gran musicólogo Eduardo Lira Espejo, que hizo una gran contribución musicológica al desarrollo y conocimiento de la cultura musical del país. Entonces, cuando llega la época de Pérez Jiménez, pues empieza a dar sus frutos ya el pedagógico nacional y bueno, toda una serie de instituciones. Porque además, en 1947... va a ser una de las proezas y de los actos más importantes de su vida como pedagogo, que es el proyecto, la instalación e inauguración de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Central de Venezuela, que hoy en día es la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. De tal manera que el primer decano de esa facultad de la Universidad Central de Venezuela fue nada más y nada menos que Mariano Picón Sala. Fíjense la dimensión de este hombre fuera de serie, un hombre extraordinario y que va a ir a la par haciendo trabajos culturales del análisis cultural del país. Y era de la tesis que la cultura tenía que ir articulada con la educación y sobre las bases de un gran conocimiento del país, de la historia real del país, no la épica magnificada de manera grandilocuente, pero alejada de la realidad. Él estaba en contra de eso. Mariano Picón Sala fue uno de los primeros críticos de esa forma a lo Eduardo Blanco. Bueno, en toda esa disyuntiva, pues a la caída de Pérez Jiménez, Mariano Picón Sala va a jugar un papel fundamental en la reconstrucción de la democracia venezolana, o en la construcción de la democracia venezolana, mejor dicho, porque el primer presidente elegido por el voto universal, directo y secreto no duró un año en el poder, que fue Rómulo Gallego. Entonces, en esa democracia nueva que van a hacer a partir del 23 de enero de 1958, Mariano Picón Sala va a jugar un papel fundamental. En esas circunstancias, pues, es llamado
por el presidente Rómulo Betancourt, que le tenía un gran aprecio y una gran admiración, y que le había dado el respaldo posteriormente en otros proyectos que se habían hecho mientras estuvo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y lo va a nombrar embajador permanente de Venezuela en la UNESCO. De tal manera que sale Mariano Picón Salas como representante de Venezuela en París en la UNESCO, donde va a jugar un papel fundamental, y Venezuela nunca estuvo mejor representada ante la UNESCO, sino con esa figura en aquella época de Mariano Picón Salas, del doctor Mariano Picón Salas. Entonces esto habla pues de la dimensión de aquel hombre. Posteriormente a su regreso lo nombran embajador en el Brasil, coincide con el cuatricentenario de Mérida, no puede asistir, pero manda el discurso para que sea leído, y después por cuestiones de salud pues regresa a Venezuela y se va a encargar pues de hacer otro nuevo proyecto, que es cómo crear un instituto que maneje la cultura en el país. Esto se debe a Mariano Picón Salas, con su preocupación de que la cultura tiene que ir hermanada a la educación. Entonces es el ideólogo que va a crear el INCIBA, que fue el germen de lo que hoy conocemos como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El INCIBA pues es un proyecto de Mariano Picón Salas, y que lo termina, lo fragua, lo consolida, lo presenta entre las autoridades superiores del Ejecutivo Nacional, es aprobado, se dan los presupuestos, se busca el local, y en diciembre de 1964 tiene el discurso listo para la inauguración en mayo de 1965 del INCIBA. Lamentablemente, el 1 de enero de 1965 lo sorprende el llamado del Todopoderoso a este mundo, su presencia, y con su desaparición física, pues Venezuela perdía uno de los más grandes valores, uno de los más grandes baluartes que ha tenido el país en materia académica, pedagógica y cultural. El INCIBA entra en funciones sin Mariano Picón Salas, pero se lee su discurso inaugural que había dejado listo en diciembre de 1964. Se partía la visión de un hombre de tremenda dimensión humana, académica, intelectual y pedagógica, sobre todo un gran luchador de la cultura y de la realidad venezolana de su tiempo. Esto es muy importante resaltarlo. El INCIBA después se va a transformar en el CONAC, y el CONAC finalmente se transforma en el Ministerio de la Cultura, que hoy en día es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto habla pues de la dimensión de un hombre que se perdió de vista, que hoy en día su nombre debería estar moldeado con ribetes de oro, y que lo recordamos con mucho gusto y con mucho placer, porque es una de las figuras fundamentales en la creación de ese pensamiento crítico y reflexivo en Venezuela, de su consolidación y aquilatamiento, que es lo más importante, y sobre todo en los estudios históricos, para desmitificarlos y convertirlos en una realidad histórica que después muchos catedráticos venezolanos van a tomar ese ejemplo como puristas que van a irse de una manera muy dada a la metodología histórica, muy al margen de la mitología histórica del siglo XIX, para ir haciendo estudios muy técnicos sobre la historia, que van a ser fundamentales para la comprensión real de la historia del país, y tener una aproximación lo más real posible de quiénes hemos sido, por qué somos como somos, y proyectarnos hacia dónde podemos ir como venezolanos, como lo quiso un día Mariano Picón Salas, una de las figuras más importantes que ha dado este país, que nació el 26 de enero de 1901 y falleció el 1 de enero de 1965, dejando una obra y una estela digna de emular, porque sinceramente con hombres como Mariano Picón Salas es que se construye un país.
cultural, para todo público, que puede ser presenciado por niños, niñas o adolescentes, sin la orientación y supervisión de sus padres, representantes o responsables.